No, este no. Ah, y esto es este, sí. Vamos a dejar solamente a Cristian aquí, que se vea grande, bonito. Ahí está. ¿Cómo estás, querido? Luis, bendiciones. Bien, 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 gracias a Dios. Un poco afectado por la gripe. Estamos en una especie de cambio de clima aquí en Colombia, entonces eso por lo general promueve bastante los virus, la gripa Sí, o... acá también. Acá está todo el mundo engripado. Yo tengo ahora alergia, que puede ser también como un pequeño resfrío o algo así, ¿viste? Y como soy alérgico, me mata. Me deja fónico, me deja mal, ¿no? Estoy como una... Me despierto y estoy rato estornudando, ¿no? Querido, contame, vamos Eh, derecho al grano. Dale, mi estimado. Bueno, no, con relación a lo último que estabas mencionando. A ver, creo que es un poquitico contradictorio que propongas ambos casos para el judaísmo. No, Dices de no, que el judaísmo... yo no propongo ambos casos. Yo digo que ninguno de los dos casos están, o sea, no se puede ver al judaísmo por ninguno de los dos casos, porque yo no creo que hayan sido ni sola escritura, ni tampoco que hayan creído en un magisterio infalible. Ok, si el judaísmo no era sola escritura, ¿cuál era su otro paradigma? ¿Cuál sería su otra opción? Ok, ellos, la opción del judío, ellos creían que la palabra de Dios, lo que pasa es que acá tenemos que hablar, a ver, de qué grupo de judíos vamos a estar hablando, porque hay varias posturas del judaísmo para explicar la relación entre las escrituras y el judaísmo. Por ejemplo, están los que creen que la palabra de Dios solamente es el Pentateuco, solamente el Pentateuco, y que los demás libros son sagrados, pero no tienen el grado del Pentateuco. Que los demás libros tratan de explicar y giran alrededor de lo que ellos consideran como palabra de Dios, que es el Pentateuco. Son sagrados, tienen autoridad, pero no la misma que el Pentateuco. Ahora, ellos, evidentemente, tenían una autoridad que era como el magisterio, ¿no? ¿Cómo se le llama? Sería como una especie de sínodo. El Con Gran Sanedrín, el Gran Sanedrín. el Gran Sanedrín, exactamente. Ellos eran los intérpretes oficiales de las escrituras y de las palabras proféticas. Pero a lo que yo me refiero es que ellos no eran sola escritura, no podían ser sola escritura, porque ellos sí creían que podían recibir palabra de Dios por medio de profetas que Dios le enviara. Ellos siempre estuvieron abiertos a recibir profetas que trajeran palabra de Dios. Por lo tanto, no se limitaban simplemente a recoger palabra de Dios de las escrituras, sino que ellos consideraban la posibilidad de que vinieran profetas a traerles palabra de Dios. No es como que ellos tenían algo cerrado, como tiene el protestantismo, como tiene el catolicismo, un canon cerrado, limitado simplemente hasta Malaquías, por ejemplo. Bueno, Luis, acá te corrijo porque hay varios errores de los cuales estás partiendo, Dale. diferentes nociones. Número uno, para el protestantismo, la palabra de Dios no se limita solamente a la escritura. Es más, movimientos incluso neopentecostales son muy afines a hablar de profetas, por los cuales viene la palabra de Dios o profecías divinas. Entonces, en ese sentido, creo que Claro, pero palabra de Dios... a ver, para. Yo entiendo, tu corrección es válida, pero tenemos que hacer la distinción. Vos tenés que decirme, mira Luis, el protestantismo no es uniforme, no es monolítico. Hay protestantes que creen como vos porque son cesacionistas, pero hay otros protestantes que son continuistas y creen que todavía Dios puede entregar palabra de Dios por medio de profetas. Y ahí yo te acepto la corrección, ¿no? Bueno, Luis, obviamente, pues no me dejaste terminar. Acá también quería ir al otro lado. También tenemos la academia, donde personas como el mismo William Lane Craig reconocen de que la palabra de Dios se extiende incluso aún más allá. Podemos hablar de revelación en el ámbito natural, como la misma creación. También tenemos revelaciones privadas. También tenemos, bueno, lo que llamamos sueños, visiones, todo este tipo de cosas. Entonces, al menos el Nuevo Testamento es testimonio de que este tipo de eventos carismáticos son posibles. Entonces, número uno, para el protestantismo, tanto en el ala, digamos, más novedosa y un poquitico
¿cómo llamarlo?, de corte neopentecostal, es evidente de que se habla de palabra de Dios fuera de la escritura y también en el ámbito académico. Te menciono a William Lane Craig, de los que en ese momento recuerdo, por ahí un video, si alguna vez tengo la oportunidad, te lo comparto. Yo no, Entonces, yo estoy de acuerdo contigo. A ver, yo estoy de acuerdo contigo que hay protestantes que no limitan la palabra de Dios simplemente a las escrituras. De hecho, incluso hay protestantes que proponen que también hay infalibilidad en, no solo en las escrituras, sino fuera de las escrituras, pero como que le dan diferentes categorías, ¿no? Como por ejemplo, Dios puede hablar contigo de forma personal, y si vos decís que sí, si vos reconoces que sí, la pregunta es, si Dios habló contigo, ¿Dios habló de forma infalible o de forma falible? Porque Dios no puede hablar de forma falible. Y si vos reconoces que Dios habló contigo, tiene que ser infalible, porque es Dios hablando contigo. bueno, ¿Ves? hay diferentes, sí, claro, te entiendo perfectamente, sino que hay que entender de que la escritura es una autoridad infalible, no Claro. solamente es infalible, es una autoridad. Entonces, en ese sentido, pasa lo mismo que con el caso católico, te lo voy a proponer de la siguiente manera. Vamos a suponer de que existe la visión de, no sé, Santa, ¿quién se me viene a la mente en este momento? Santa Catalina, o bueno, las diferentes narrativas que existen alrededor de algunos santos que tuvieron encuentros personales con Jesús y con María. Sí, hipotéticamente yo concedo de que realmente Jesús habló con alguno de estos santos y alguna revelación, ejemplo, el famoso, esta teofanía del Divino Corazón de Jesús. Bueno, si hipotéticamente yo concedo que es verdad, en teoría eso es una revelación infalible, al menos concediéndote la definición que me estás proponiendo de infalible. Pero ¿qué pasa? Esa revelación, aun siendo infalible, en los términos que me propones, no es vinculante para toda la cristiandad. Es más, las revelaciones privadas para la Iglesia Católica son solamente eso, privadas, aún teniendo carácter de verdaderas o infalibles, no se convierten en vinculantes. En ese sentido hay que entender de que la escritura tiene ese ámbito, ese doble carácter, tanto infalible como autoritativa. Entonces, la escritura, a diferencia de las revelaciones personales o revelaciones privadas, es una autoridad, o sea, en el sentido amplio para todos, y igualmente es infalible. Brother, tocaste el punto que para mí es clave aquí. Porque es verdad, lo que vos estás diciendo es así, ¿no? Tal cual. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Si nosotros concedemos que Dios puede hablar con un protestante o que Dios puede hablar con un santo, tenemos que considerar que Dios no puede hablar de forma falible, porque es Dios. Ahora, no es vinculante. Estamos de acuerdo, no puede ser vinculante, porque la certeza solamente le pertenece a la persona que tuvo esa experiencia, ¿verdad? Por lo tanto, él no me puede transmitir a mí esa certeza. De la única forma, y acá viene la distinción, que es importantísima entre protestantismo y catolicismo, de la única forma que eso que recibió el santo puede ser vinculante para mí, es que haya una autoridad que pueda, por medio de las escrituras y por medio de la experiencia de ese santo, transmitirnos a nosotros esa enseñanza como de forma vinculante. Y es donde nosotros reconocemos el trabajo del magisterio, y por eso nosotros decimos que el magisterio es infalible en cuanto él nos vincula en las doctrinas de fe, moral y conducta. El magisterio tiene una infalibilidad que es la correcta interpretación de las escrituras de forma vinculante. Entonces, yo entiendo lo que vos me estás diciendo y estoy totalmente de acuerdo. Solamente que, claro, lo único que nos hace de repente diferente entre católicos y protestantes es que el protestantismo no tiene una autoridad que interprete las escrituras a la luz de la experiencia de tal forma que diga, bueno, la decisión que hemos tomado, lo que nosotros hemos determinado es vinculante y no puede ser cuestionado porque es una interpretación infalible de las escrituras y la experiencia de la iglesia. Esa es la diferencia entre católicos y protestantes. Bueno, Luis, pues realmente hiciste una correcta distinción entre ambas cosmovisiones, pero no entiendo a qué viene todo este tema. Realmente creo que haces un salto. El hecho de que la iglesia se considere una iglesia vinculante no la hace No, infalible. obvio. Es más, tenemos otras autoridades vinculantes. Nuestra conciencia es una autoridad vinculante. Por ahí tenemos a Pablo hablando en la carta a los romanos de que si para alguna persona comer carne le es pecado, pues lo correcto no es ir contra su conciencia. En este caso, su conciencia sería una autoridad vinculante para él y por supuesto no sería vinculante para otros. Entonces también hay casos donde se puede ver una especie Claro, de... pero vinculante, cuando yo digo vinculante, estoy hablando de
una doctrina que sea para todos, que sea vinculante y encierra todo el cristianismo. No que me vincule a mí como de forma personal, individual a algo, sino más bien una doctrina que parta de la iglesia y vincule a todos, que sea vinculante, sí, que vaya para verdad, todos. Es más, el término vinculante creo que va en ese orden, creo que de mejor manera, en plural. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Yo puedo también afirmar de que el judaísmo, o al menos el Gran Sanedrín, era una autoridad también vinculante. Por cierto, el ir contra la autoridad del magisterio judío, el Gran Sanedrín, se constituía en algunos casos en causal de muerte. Y es más, esa es una de las razones por las cuales Jesús es crucificado o es, digamos, sentenciado a muerte, debido a que iba en contra de este Gran Sanedrín. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, en conclusión, el hecho de que la Escritura sea una autoridad infalible y no exista otra autoridad infalible, eso convierte de forma automática al judaísmo en una cosmovisión de sola Escritura, porque es que sola Escritura realmente lo que reclama es una autoridad singular, en este caso, una autoridad infalible. Y dado de que el judaísmo no tiene otro tipo, se sostiene o se sigue, perdón, de que sola Escritura es verdadera para el judaísmo. Ojo, otra cosa es la percepción que ellos tuvieran, otra cosa es lo que ellos puedan considerar de sí mismos, pero en la práctica, en la praxis, solamente para el judío la Escritura era infalible. Por lo tanto, eso significa de que ellos son o se suscriben No lo creo, brother. Sinceramente, a ver, yo entiendo tu punto y en cierta forma puedo estar de acuerdo hasta cierto punto, pero es que la sola Escritura no considera que alguien venga a traer palabra de Dios de forma vinculante, de tal forma, o sea, que se pueda considerar parte de las Escrituras. ¿Ves? No, Luis, mira, es que acá estás cometiendo un error. A ver, el hecho de que un magisterio considere palabra de Dios o considere vinculante una doctrina, una enseñanza, una práctica, no se constituye en ello en un reconocimiento de autoridad infalible de esta institución. Es más, los catecismos, las confesiones... No, pero yo a ver, para que me entiendas, tal vez no me hice entender. Los judíos, como estaban abiertos a recibir profetas y que ellos podrían considerar que esos profetas podrían después ser parte de su canon, no tenían un canon cerrado. Los judíos no tenían un canon cerrado, así como diciendo, bueno, hasta aquí y nada más. Eso no era parte del judaísmo. Entonces, la sola Escritura propone un canon cerrado. Bueno, no todos. Acá es donde entramos de vuelta. Claro, acá hay hermanos que dicen, lo que pasa es que el hermano Osorio es más católico que nosotros, solo que no lo quiere reconocer. Bueno, puede ser. Hay protestantes que tienen una forma de entender la sola Escritura que tiene mucho parecido con el entendimiento católico. Hay que ser honestos, ¿no? Por ejemplo, tu forma de exponer la sola Escritura tiene mucho paralelismo con la fe católica. Lo único que podríamos decir que vos no aceptás es que haya un magisterio infalible de forma vinculante, que vincule de forma tal que ningún cristiano pueda cuestionar una verdad que sale de parte del magisterio. Ahora, sí te quiero decir algo, es que para nosotros los católicos sí hay una distinción entre las Escrituras y el magisterio. Ojo, para nosotros, de forma técnica y dogmática, las Escrituras están por encima del magisterio. O sea, no existe ninguna autoridad que tenga el mismo grado que las Escrituras. Estamos totalmente de acuerdo en eso. La única diferencia es que nosotros consideramos que el magisterio, al estar al servicio de las Escrituras y que es el que hace el ejercicio hermenéutico y que es infalible a la hora de determinar lo que verdaderamente enseña las Escrituras, por lo tanto no puede ser cuestionado. ¿Por qué no puede ser cuestionado? Porque está al servicio de las Escrituras e interpreta de forma infalible las Escrituras. ¿Ves? Entonces sí hacemos una distinción, pero esto no sugiere que entonces yo puedo cuestionar al magisterio. Luis, pero respóndeme, ¿en tu cosmovisión el magisterio católico es infalible? Cuando hablan temas de fe y moral, por supuesto. Claro, obviamente. Ok, mira, esa es nuestra diferencia de cosmovisión. Para el protestante solamente la Escritura goza de esa autoridad infalible. La pregunta del millón es, mira, compara en ese momento, católicos
magisterio y escritura infalibles. Protestante, solamente escritura infalible. Ahora vamos hacia el pasado, hacia el siglo I, en el tiempo de Jesús. Para ese judaísmo, ¿cuál es el paradigma que se asemeja más al actual? El judaísmo creía en una autoridad infalible de su magisterio y la escritura, como en la versión católica, o creía solamente en una infalibilidad de la escritura, como en la cosmovisión protestante actual. No creían en la infalibilidad de las escrituras. No tenían ese concepto, ¿no, brother? De hecho, una vez más, ellos consideraban la Torá como palabra de Dios en su categoría única, y después consideraban que los otros libros de los profetas eran libros, eran sagrados, pero no eran infalibles como tal, porque no tenían la misma categoría que la Torá. De hecho, habían judíos que aceptaban todos los libros proféticos y otros que no aceptaban todos los libros proféticos. Entonces, realmente a mí, yo no puedo encontrar el principio de la sola escritura en el judaísmo. ¿Que encuentro algo parecido? Sí, te podría ceder que es más parecido. Ok, ellos lo que no tenían eran el concepto católico de un magisterio infalible. Ahí te cedo. Por lo tanto, si ellos no tienen el concepto de un magisterio infalible, lo más parecido es, tienen una cercanía más con la sola escritura, pero no es la sola escritura. ¿Que tienen un parecido? Sí, obvio. Bueno, mi estimado, mira, es que aquí hay varios problemas, sobre todo de limitación semántica. Yo te entiendo las formas que tú pretendes ofrecer para explicar tu punto, pero creo que son inexactas. A ver, el término infalible, por supuesto, es un término novedoso. En el primer milenio de la iglesia ni siquiera se utilizó jamás este término de infalible, ni para la iglesia ni para la escritura. Es un término contemporáneo, es más bien actual. A ver, cuando hablamos de infalibilidad, generalmente hacemos una especie de señalamiento indirecto a la inerrancia, a la capacidad de un agente de no errar o de equivocarse en ciertas cuestiones, en este caso en temas de fe y moral. Tanto el católico como el protestante va a estar de acuerdo de que la escritura es inerrante, por supuesto. Y es más, ese término en el primer milenio del cristianismo siempre se sostuvo. Asimismo, también el católico va a decir de que para la iglesia existe también la inerrancia. Y puntualmente en este caso en la sede de Roma. ¿A qué voy con todo esto? Para el judío, aunque no existiera la palabra infalibilidad, sí existía la noción de inerrancia. Es más, tenemos al mismo Jesús hablando de que la ley no puede ser quebrantada, de que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, o de que todo se cumplirá hasta la última J. O sea, está hablando en términos estrictos de escritura. J o la J creo que es una de los símbolos más pequeños en el alfabeto hebreo. ¿A qué voy con todo esto? De que para el judío, al igual que para el protestante, la escritura es inerrante, no posee error en sus afirmaciones doctrinales, no posee error en cuanto a lo que enseña con relación a la fe y a la moral. En términos estrictos, es la misma cosmovisión del protestante. Por eso te digo yo de que el judío, aunque no sostenga el principio de sola escritura, en términos, o sea, en lo fáctico, en la realidad, sí lo es. Ejemplo, yo puedo decir, mira, Luis, yo soy vegetariano, pero si me estoy comiendo un pedazo de filete mientras te digo eso, una cosa es lo que yo te puedo decir o lo que puedo percibir o trato de afirmar, pero otra cosa es mi realidad. Lo mismo pasa con el judío. El judío puede decirte que no es sola escritura, pero si no tienen otra autoridad infalible o inerrante a la par de la escritura, por lo tanto se sigue de que son sola escritura. Es una conclusión lógica. Bueno, no lo veo así porque la sola escritura no propone que la sola escritura es simplemente tener una autoridad inerrante, porque si no caeríamos en un tipo de soloísmo bíblico. Entonces, sí entiendo que para los judíos las escrituras tenían una distinción especial que no se va a encontrar en ninguna otra cosa. O sea, ni siquiera el Sanedrín tenía la autoridad de las escrituras. Ok, estoy de acuerdo, pero eso no es sola escritura, porque la sola escritura no es simplemente, yo tengo las escrituras y las escrituras son únicas en su categoría. La sola escritura es un principio que parte de tiene al menos dos presupuestos que tendrían que estar en el judaísmo para que vos digas eran sola escritura. Por ejemplo, el de la inerrancia, que los católicos y protestantes lo compartimos. Católicos creemos que la Biblia es inerrante. De hecho, nosotros técnicamente no creemos que la Biblia sea infalible, sino que sea inerrante. Aunque en otra distinción, inerrante e infalible podrían ser sinónimos. Ok. Ahora,
el segundo presupuesto protestante es lo que yo no veo en el judaísmo. Es el tema de la claridad de las escrituras. Eso de que las escrituras son tan claras como para, al menos, lo que es esencial para la salvación se pueda entender. Entonces, este otro principio yo no lo veo en el judaísmo. Por eso te digo, a ver, que tienen un parecido a la sola escritura, obvio, pero no son sola escritura. Pero para no caer en esto, porque creo que vamos a estar dando vueltas si los judíos eran sola o no sola escritura, la pregunta es, ¿son los judíos lo que determinan cuál es la norma para el cristianismo? ¿O es el cristianismo que establece cuál es el patrón a seguir? Bueno, por supuesto, Luis, en el cristianismo creo que va a ser el cristiano mismo o la iglesia misma la que se encarga de normar sobre todo su quehacer teológico y sobre su desarrollo litúrgico y demás cuestiones de práctica, lo que sería la praxis y la fe. Bueno, acá voy con todo eso. Primero, no quiero desligar lo que mencionas porque es muy importante. Mira, te voy a dar una respuesta que me gustaría que lo pensaras tú y las personas que están allí tras la pantalla. Si la perspicuidad, realmente existen tres elementos fundamentales para sostener solo la escritura. Una, la singularidad autoritativa, lo que tú llamas inerrancia, o yo también lo llamo inerrancia. Segundo, la suficiencia. Y tercero, la perspicuidad. A ver, si la perspicuidad no existiera antes de la iglesia, o no existiera dentro del judaísmo, que es más o menos lo que tú estás postulando, no existía perspicuidad en el judaísmo, creo que sería imposible la salvación. ¿Por qué? Porque si la perspicuidad no fuera propia del Antiguo Testamento y no existiera un magisterio infalible, como realmente lo creen ustedes, y creo yo también del judaísmo, entonces yo puedo afirmar de que no hay forma de acceder a ninguna verdad objetiva o una verdad clara o bastante contundente por las cuales yo puedo acceder a la salvación. La pregunta del millón para ti y para cualquier católico en esta mañana es, ¿hubieron personas salvas en el Antiguo Testamento? Si la respuesta es sí, significa de que habían medios por los cuales Dios aclaraba, clarificaba y enseñaba sus verdades de fe a través de la escritura porque no había otra autoridad infalible. Mira, te explico. Lo que pasa es que vos estás analizando el judaísmo desde una mente cristiana y protestante. Ahora, el judaísmo no entendía, así como vos, de que la salvación dependía de la correcta interpretación de las escrituras. El judaísmo creía que la salvación era por cumplir las leyes dadas a Moisés y vivir una vida de fe. Ellos creían en una salvación apegada a la práctica de la ley y en todas las ordenanzas de Moisés. Ahora, no tenían esa cosmovisión protestante o católica de querer resolver otras cuestiones o cosas por el estilo. No le daban esa importancia como le das vos. De hecho, ahí es donde de repente sí hay una postura más católica. En aquellas cuestiones como, por ejemplo, resolver el matrimonio, resolver otras cuestiones morales o de conducta o de práctica, el que tenía la autoridad y era vinculante a todos y no era cuestionable era el Sanedrín católico. ¿Ves? Y era vinculante. Ahora, ellos no consideraban que porque sea vinculante y no sea cuestionable, tiene que ser necesariamente infalible. Son dos cosas distintas, ¿no? Una cosa es una autoridad vinculante y otra cosa es una autoridad vinculante e infalible. O sea, algo que sea... Mira, sí, te escucho. Es que tú has dado exactamente en el punto central y neurálgico de toda esta discusión, porque casualmente no has notado de que es la Iglesia Católica la que propone una cosmovisión, digamos, novedosa, una innovación teológica, porque tú mismo lo has dicho, tienen la escritura como fuente inerrante, una autoridad infalible, y tienen un magisterio que, aunque no son infalibles, sí son vinculantes. ¿Qué pasa? Exactamente eso no es la cosmovisión protestante. ¿Qué pasa? De que así como el judío podía acceder a la salvación disponiendo de la escritura, del Antiguo Testamento, y un magisterio falible, del mismo modo también creemos hoy en día en la cosmovisión protestante de que podemos ser salvos accediendo a la escritura como fuente primaria de verdades de fe y a un magisterio que, aun siendo falible, nos pueden conducir a practicar o hacer cuestiones netamente propias o no, es que, manera. A ver, te entendí el punto y yo te cedo. Obviamente que el catolicismo trae un entendimiento novedoso para el judío. Por eso el judío no quiere saber nada con la fe cristiana, católica o cristiana. Trae una postura novedosa.
El problema, una vez más, no es si la postura católica, la postura del cristianismo es novedosa delante del judaísmo. La cuestión es, esa postura que puede ser novedosa para el judaísmo, ¿se puede sustentar? ¿Se puede argumentar? ¿Encontramos nosotros una epistemología, una epistemis para el desarrollo cristiano? Yo puedo argumentar que esto que propone el cristianismo como algo novedoso delante de la postura judía es sustentable a la luz de Cristo, a la luz de los apóstoles. Porque si es revelación de Dios y yo puedo encontrar argumentos en los apóstoles, argumentos en Cristo, ¿qué importa si es novedoso para el judaísmo? ¿Ves? Porque nosotros justamente partimos de que la iglesia es la plenitud que no gozaban los judíos. Entonces hay promesas que obviamente traen novedad, porque son promesas que solamente la iglesia puede disfrutar. Un pequeño paréntesis. A ver, tú me estás diciendo de que, aunque sea una novedad teológica, esto de la infalibilidad magisterial, tú estarías dispuesto a aceptarlo si te demuestran con evidencia bíblica y lógica, lo que llamamos razonamientos sólidos, esta verdad teológica. ¿Tú estarías de acuerdo en aceptarla? Ok, mira, te explico. Yo no estoy diciendo que me lo demuestren científicamente o cosas por el estilo. No. Ok. Yo lo único que pido es que sea coherente y que yo encuentre una base como para decir es lógico, es viable, es plausible. Con eso ya me basta. Como por ejemplo... Listo, Luis. Sí. Acá viene mi segunda pregunta. ¿Estarías dispuesto también a aceptar lo mismo en cuanto a la sola escritura? Porque casualmente una de las objeciones que el católico presenta contemporáneamente en la actualidad es de que no, el principio de sola escritura es novedoso y por cuanto es novedoso es falso. Si vamos a seguir esa misma línea, tendríamos que decir exactamente lo mismo de lo que tú has considerado. Obviamente. De hecho, yo siempre explico que la sola escritura no es un razonamiento ilógico. La sola escritura no es un razonamiento que solamente los locos pueden creer. A ver, hay gente muy capa en esto, ¿no? Que son capos en filosofía, en argumentos, etc. La sola escritura plantea también algo lógico, plausible. No es que es algo loco que vos tenés que ser una persona que no razona para creerlo o para asumirlo. No, yo creo que tanto el planteamiento católico como el planteamiento protestante tienen argumentos para para lo que ellos proponen. Aquí simplemente yo le concedo a la Iglesia Católica vamos a decir, este salto de fe, porque a mí me parece que entre los dos presupuestos, el más razonable es el que me propone la Iglesia Católica, pero no deja de ser razonable lo que me propone el protestantismo. Claro, te entiendo. Y casualmente ese es el punto del protestante, de que si somos honestos y coherentes, al menos con la línea teológica que viene presentando el judaísmo, tú vas a notar como esa especie de salto que va a dar la teología católica, porque creo que no el cristianismo en general, de esa noción de que existe un magisterio infalible. A ver, si Dios pudo salvar en el Antiguo Testamento partiendo de la Escritura y un magisterio falible, ¿por qué Dios no lo puede seguir haciendo? Que es casualmente lo que creemos los protestantes. O sea, en términos estrictos, lo que buscamos todos los creyentes es la salvación. Seamos honestos, queremos ser salvos. Entonces, en ese orden, si yo creo que por medio de la escritura y un magisterio falible fueron salvos algunos judíos, ¿por qué no puedo creer lo mismo en la actualidad? De que por medio de las escrituras y un magisterio falible protestante, yo pueda... Disculpa, creer lo podés creer, porque justamente no es ilógico, vos podés creer eso, pero la pregunta que es el católico es, ¿y por qué yo no puedo creer que Dios puede levantar un magisterio infalible para la dogmatización? ¿Por qué Dios no lo puede hacer? Entonces, acá no es tanto lo que Dios puede o no puede hacer, sino más bien si encontramos suficientes razones para sostener lo que realmente Dios quiere. Entonces yo entiendo tu punto y yo te podría decir, ¿lo puedes creer? Claro que lo puedes creer. Ahora, la propuesta católica no deja de ser lógica simplemente porque vos me digas, no, pero a ver, si Dios pudo salvar así, ¿por qué no puede seguir salvando? Bueno, como poder puede, obviamente que como poder puede, pero ¿es la voluntad de Cristo? ¿Es lo que Dios quiere?
Porque una cosa es poder y otra cosa es la voluntad de Cristo, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Estamos de acuerdo en esa parte de que una cosa es la posibilidad lógica de que Dios haga cierto tipo de cuestiones y otra cosa es la realidad, lo que realmente atañe a esta discusión. Entonces yo creo que en este tipo de discusiones cada quien va a presentar, digamos, sus argumentos y va a poner sobre la mesa sus razones sobre las cuales puede sostener de que su cosmovisión al menos es más coherente que la contraparte. Yo por lo menos me suscribo a la visión protestante porque creo que es la que se hereda del judaísmo. Creo que la noción católica de infalibilidad magisterial es una innovación teológica que creo que a veces es más un tema de conveniencia política y de poder que una solución real que Claro, Dios pueda. ves, mira, tus argumentos son coherentes. Yo te escucho y digo, tiene coherencia lo que él propone. Pero también, a ver, yo como católico te puedo decir, bueno, sí, podría ser como vos lo planteás, pero también podría ser que la innovación que vos entendés, esto es justamente por causa de la plenitud que Cristo trae a la iglesia. Y que el protestante se separa por conveniencia, porque al no querer someterse a una autoridad, tiene que desarrollar algo para poder no someterse a la autoridad, pero aún así poder argumentar su validez como cristianismo. Entonces encuentra en el judaísmo una excusa para sustentar su postura teológica. ¿Ves? Entonces, yo entiendo que tu postura presenta desde un ángulo, yo te podría decir, mira, puede ser que tengas razón. Y por otra parte, también el católico presenta una objeción y otra persona podría decir, bueno, puede ser que el católico tenga razón y el protestantismo haya desarrollado un sistema para no tener que someterse a la autoridad del Papa. Entonces, creo que sería una discusión de nunca terminar, porque al fin y al cabo, yo creo que aquí entra muchas cosas que son subjetivas desde afuera, ¿no? Me paro desde afuera y digo, acá hay un montón de cosas que también entran a, como dicen los brasileños, a meyer, no sé cómo decirlo en español, como a, ejercen un poco de, no sé, como que interferencia, ¿no? Entre tus decisiones, entre la objetividad, ¿no? Porque, no sé, pueden haber cosas, por ejemplo, yo te podría decir a vos, bueno, el católico acepta la propuesta católica porque el católico, el que se hace católico ya tiene una mentalidad de ¿cómo te puedo decir? Que necesita una autoridad que le diga qué hacer, qué no hacer, para encontrar una especie de tranquilidad. Entonces ya trae esa mentalidad. Y también te podría decir que el protestante es una persona que rechaza la fe católica porque trae como una especie de anarquismo camuflado, ¿no? Entonces, ¿ves? No sé, brother. Creo que aquí hay mucho que discutir, ¿eh? Sí, por supuesto, Luis. Pero bueno, a ver, volvamos al inicio. Realmente yo entré porque te decía de que me parece un poco incompatible las dos proposiciones que hacías con relación al judaísmo. Número uno, el judaísmo no es solo escritura. Número dos, el judaísmo no tiene una autoridad infalible. A ver, siempre que hemos discutido el tema de la sola escritura, convergemos en un mismo tópico, que es la autoridad. Resumo para las personas que de pronto no están muy familiarizadas con esta discusión. La escritura reclama autoridad, una autoridad singular, al menos desde la cosmovisión protestante. En el catolicismo también así el magisterio. Tanto el magisterio como la escritura gozan de una autoridad infalible, llamémoslo así, porque obviamente va a haber discusión sobre el término infalible en cuanto a la escritura en la cosmovisión católica. Pero ¿a qué voy con todo esto? De que cada parte, perdón, ¿a qué voy con todo esto? Volviendo al tema principal, de que si tú eres, digamos, honesto y objetivo con tus proposiciones, no hay magisterio infalible en el judaísmo y no es verdad solo escritura, yo me preguntaría y le preguntaría a cualquier católico que proponga esto, como es tu caso, ¿cuál sería la otra cosmovisión? O sea, no existe otra posibilidad. Solo la escritura reclama singularidad autoritativa, solamente la escritura es infalible. Si el judío del primer siglo no era solo escritura, ¿cuál es su otra posibilidad? ¿Tripié? Por supuesto no, porque tú mismo has dicho de que para ellos no existe magisterio infalible. O sea, ¿cuál sería el punto intermedio entre sola escritura y tripié católico para el judaísmo? Porque casualmente es lo que propones. Y me gustaría que me dijeras cuál sería ese punto intermedio para el judío. Porque Claro, realmente la lógica me lleva a pensar de que el judaísmo
en la praxis, de facto, tiene que abrazar la sola escritura porque para él no existe magisterio infalible. Pero es que vos me planteás, por eso te digo, mirá, hay muchas posturas que podrían ir a tener una cercanía con el judaísmo. Por ejemplo, una postura sería lo que pasa es que, se me olvidó el nombre. De hecho, existe una postura intermedia. Tengo que buscarla aquí, mirá. Dame un segundo. Que es una propuesta que se acerca más al tipo de judaísmo, que es justamente la idea de que las escrituras son palabra de Dios, las escrituras son palabra de Dios, pero el magisterio, que no es infalible su magisterio, sí puede encontrar palabra de Dios fuera de las escrituras y hacerlo de forma vinculante. ¿Ves? Entonces es como un punto intermedio, porque no es como que ellos digan, bueno, solamente las escrituras son palabra de Dios. No, ellos dicen, las escrituras son palabra de Dios. Nuestro magisterio no es infalible, pero nosotros podemos reconocer palabra de Dios fuera de las escrituras y hacerla vinculante para todos, como por ejemplo la palabra por medio de un profeta, o etcétera. Entonces te digo, la sola escritura no está allí porque la sola escritura no propone que una persona pueda venir de la noche a la mañana y hacer vinculante una revelación de Dios. ¿Ves? Entonces ese punto ya no permite que vos digas eran sola escritura. Sí te permite decir, bueno, tienen una cercanía, eso te lo concedo, pero no pueden ser estrictamente sola escritura. A ver, con respecto a las dos afirmaciones que dices, Luis, el protestante también reconoce palabra de Dios fuera de la escritura. ¿Pero lo puede hacer vinculante? ¿Lo puede hacer vinculante a todos? No. Ahí está el punto. A ver, ¿a qué voy con todo eso? Si tú eres, digamos, perspicaz con relación a esto, te vas a dar cuenta de que en el judaísmo no existe al menos esa noción de hacer vinculante textos posteriores a lo que se llamaría el periodo del silencio dentro del judaísmo. Y es más, una de las razones por las cuales el Espíritu Santo era como una promesa tan esperada para el cristianismo, al menos en lo que en el ministerio cristiano, el ministerio de Jesús, era exactamente eso, de que el Espíritu Santo en cierta manera había cesado dentro del pueblo judío. ¿A qué voy con todo eso? De que no creo de que para el judío existieran así como profetas en el mismo orden que lo fueron. De hecho, a ver, los judíos, hay varias posturas, por eso te digo, pero en sí, hablando en términos generales, los judíos no estaban cerrados a recibir nuevos profetas. Ellos creían que el último profeta fue en el tiempo de Malaquías. La mayoría eran el último tiempo de Malaquías. Pero eso no quiere decir que ellos no creían que podían venir nuevos profetas. ¿Ves? Son dos cosas distintas. Que ellos crean que el último profeta que al menos recibieron fue en el tiempo de Malaquías, no quiere decir que ellos no podían esperar un nuevo profeta. De hecho, los judíos estaban esperando nuevos profetas. Que no hayan recibido nuevos profetas según ellos, no quiere decir que justamente que no estén abiertos a recibirlos como tal. Bueno, Luis, realmente acá la discusión es muy amplia. ¿A qué voy? Voy a citar a un académico que se llama Sid Lehman, es un académico judío, y el cual más o menos ofrece la visión que era propia del judaísmo del tiempo de Jesús. La idea de ellos es de que la sucesión profética cesó en el tiempo de Artajerjes, creo que es lo que ellos proponen. Comienza con Moisés y termina allí en el periodo de Artajerjes. ¿A qué voy con todo eso? De que en la escatología judía sí existía la noción de que vendría Elías nuevamente y Elías sería el encargado de presentar al Mesías, al Cristo. Y es más, creo que fue el único que se presentó, al menos en el judaísmo. ¿Qué pasa? Que en el judaísmo rabínico, en el judaísmo farisaico, ya no existía la figura del profeta, sino del rabino. Y es más, ahí nace realmente esta noción del rabinato, de que ya, dado de que no hay profetas, los nuevos encargados de dar la palabra de Dios, las enseñanzas divinas, de dirigir el pueblo, son los rabinos. Entonces me parece un poquitico anacrónico hablar de judaísmo del primer siglo esperando profetas. Sí esperaban, creo que sí, un Elías, al menos. Mira, a ver, yo entiendo la postura de ese judío que vos mencionás, pero no es lo mismo, no es lo mismo determinar cuándo cesó el oficio de los profetas
desde fuera del tiempo del siglo I a ponernos en el zapato de los judíos del siglo I. Porque claro, él está mirando la historia desde el siglo XXI y él dice, bueno, veamos cuáles fueron los últimos profetas que recibió Israel. Este que está aquí, Malaquías, vamos a suponer. Ok, Malaquías fue el último profeta, no hay más profetas. Ok, el último profeta cesó ahí. Ok, está bien. Pero bueno, eso no me dice a mí cuál era la mentalidad de los judíos del siglo I. Porque los judíos del siglo I, asumiendo igual de que el último profeta que se recibió haya sido Malaquías, eso no sugiere que los judíos no estén en espera de un profeta. Sí, pero no entiendo cómo eso socavaría al menos la noción del principio de sola escritura. A ver, Que los judíos estaban abiertos a recibir profetas. Por lo tanto, no pueden ser sola escritura. pero bueno, Luis, casualmente yo te mencionaba al principio de esta charla de que la iglesia primitiva también hablaba del don de profecía. Pablo habla acerca de que no se menosprecie. Pero era vinculante de forma determinante. Porque si Luis, vos me decís que era vinculante de forma determinante, entonces estarías más del lado del catolicismo. es que mira, te voy a proponer lo siguiente. Yo te voy a mostrar un texto del Talmud donde se dice que la voz de los rabinos sobrepasa la voz del profeta. A ver, eso demuestra de que en términos estrictos no es vinculante jamás la voz de un profeta en la visión del rabinato. Te dejo acá para que hagas un short, si quieres te lo dejo acá como promesa, porque no lo tengo a la mano. Pero en la visión judía rabínica, la voz de los sabios está por encima incluso de la voz de un profeta. Claro, Aunque, claro, pero es que eso es, yo te lo dije desde el principio. Los rabinos tenían una autoridad vinculante. ¿Por qué? Porque los rabinos hacían un ejercicio hermenéutico tomando la Torá y tomando los libros de los profetas, las palabras de los profetas, y ellos hacían su ejercicio y establecían sus normas. Por lo tanto, eran una autoridad vinculante. Y si vos eras un ciudadano judío y te tenés que someter a la voz del Sanedrín, por lo tanto, para vos, aunque la palabra de Dios tiene una categoría suprema, vos tenés que poner al magisterio judío por encima de eso, porque vos tenés que someterte sí o sí al Sanedrín. Ahora, eso no quiere decir que necesariamente sea infalible. Por una vez más, una cosa es una autoridad vinculante y otra cosa una autoridad vinculante e infalible. Ellos podrían decir, bueno, yo me someto al Sanedrín. Tal vez se equivocaron, pero a mí me compete obedecer. Obedezco y ya, punto, ya está. Sí, eso está bien, digo, y no tengo problemas por reconocerlo porque de hecho era la postura del judaísmo, ¿no? claro, mira Luis, y casualmente ese es mi punto central de todo esto. En el judaísmo, la noción de autoridad vinculante no se sigue o no se suscribe también a la idea de infalibilidad. A ver, ¿a qué voy Exacto. con todo esto? Como tú lo dices, en el concepto judío o en la mentalidad del judío, ellos no les interesaba tener la verdad, a ellos les interesaba estar haciendo lo correcto, lo legalmente correcto. Por eso, alguna vez tuve una pequeña charla con Richbell donde hablaba de eso, de que, a ver, más que el judío buscar infalibilidad en las palabras del magisterio, ellos buscaban era inimputabilidad. ¿Por qué? Porque si el magisterio te decía, mira, mata a este justo o mata a este inocente o come esta grasa, realmente el hecho de que ellos a conciencia creyeran de que era equivocado, dado su vinculación a este magisterio, debían cumplirlo, aunque en su opinión fuera algo incorrecto. Entonces, realmente lo que ellos buscaban era eso, cumplir la ley. Bueno, volvamos al Brother, punto. yo creo que, ¿sabés qué? Tengo una propuesta bastante interesante. Podríamos invitar de repente a un par de rabinos y tener un diálogo con ellos y ver cuáles son los puntos que ellos podrían aceptar de la propuesta católica y de la propuesta protestante. A ver, no te propongo hacer un video para seguir con la lucha de protestantismo versus catolicismo, sino para hacer un ejercicio intelectual y informático, ¿no? Y poder justamente informativo y poder justamente dialogar con rabinos y hablar y aprender de ellos también un poco. ¿Qué te parece? De conocimiento, Sí, exactamente. estupendo. Claro, claro, realmente sería también poner bajo la lupa todo lo que proponemos acá y, por supuesto, mirar Estaría buenísimo, ¿eh?
a conciencia cuál sería la noción, al menos la cosmovisión más cercana a lo que el judaísmo del primer siglo proponía. Porque, a ver, la gente de pronto dirá, ¿por qué están hablando de judaísmo si somos cristianos, si estamos hablando de la iglesia? Porque en la propuesta del protestante va a existir esta noción de que el judaísmo, o al menos la autoridad del judaísmo, se hereda en la iglesia. El católico va a ser como más de que la iglesia obtiene una autoridad nueva, mientras que para el protestante va a ser de que la iglesia hereda la autoridad. Y eso lo hablaba con Monedero y con José Plasencia en un pequeño intercambio que tuvimos junto a Leonardo, de que si tú analizas las palabras de Jesús y lo que le entrega allí en Mateo a Pedro, las llaves y el poder de atar y desatar, era algo propio del magisterio judío, porque van a haber pasajes, creo que es en Mateo, donde dice de que los fariseos tenían las llaves de la ciencia, pero ellos ni entraban ni dejaban entrar a otros. Aquí tienes la palabra llave, que por cierto es un tema de autoridad docente. Y también dice Jesús de que los fariseos sujetaban o ataban pesadas cargas al pueblo, pero ellos no movían un dedo para ayudarles. Atar exactamente en el judaísmo es permitir a ver, atar y desatar es permitir y prohibir, imponer o quitar, digamos, algunas cargas Sí, o totalmente. obligaciones al pueblo. Entonces, la idea del judío, perdón, la idea del protestante es de que, dado de que el judaísmo poseía una autoridad falible, la autoridad que hereda ahora la iglesia es una autoridad igualmente falible. Por eso es que más o menos la discusión va Claro, siempre claro, en claro. torno a eso. Yo entiendo tu punto. Lo entendí desde el principio. El tema es que, te digo, yo no puedo encontrar el principio de la sola escritura, puedo encontrar elementos. Elementos de la sola escritura, sí, yo te lo cedo. Ahora, el tema es que no puedo encontrar la sola escritura como tal porque yo te digo algo, el protestante tiene la posibilidad de cuestionar la iglesia pentecostal y suscribirse a la iglesia bautista siguiendo el principio de la sola escritura. ¿Ves? Pero en el Sí, sí. judaísmo no existía esa posibilidad. Ah, no, Luis, te diste un autogol ahí. No, A ver, brother. a ver, te pregunto, ¿qué creían los fariseos con relación a la No, no, pero resurrección? a ver. Los saduceos y las demás escuelas no tienen nada que ver con lo que viene a ser ¿cómo se llama? El Sanedrín. Estamos hablando de la autoridad legal, ¿verdad? De Perdón, perdón, Israel. perdón, Luis, ¿qué acabas de decir? Creo que No, no, mira, mm, el Sanedrín estaba compuesto por grupos, ¿verdad? Dentro del Sanedrín habían fariseos, habían saduceos y habían diferentes escuelas dentro del Sanedrín. Pero es como que yo te ponga a vos, por ejemplo, en el magisterio católico tenemos tomistas, tenemos molinistas, tenemos jesuitas, que tienen diferencias entre ciertas posturas. Pero cuando ellos se unen y determinan algo, ya es vinculante para fariseos, para saduceos y para cualquiera. Bueno, el Sanedrín católico tenía la misma forma de actuar. En algunas cuestiones tenían libertad para tener diferencias, pero cuando se unían y determinaban una cierta regla, ya pasaba a ser vinculante, ya no importaba si vos eras fariseo, saduceo, etcétera. Ya en esa cuestión, ya todo lo demás quedaba en segunda categoría. bueno, Luz, realmente no es tan así. En el judaísmo histórico te vas a dar cuenta de momentos en la historia donde los saduceos mataban a los fariseos simplemente por llevarle la contraria. Entonces, si bien el Gran Sanedrín era una noción que se hereda de Moisés y los 70 jueces que impuso o que promovió en su momento por el consejo de Jetro, creo que es el suegro de Moisés. Eh, a ver, el Gran Sanedrín tenía, sí, por supuesto, un poder vinculante y autoritativo, Claro, pero pero no era a ver. incuestionable, no era Claro, incuestionable igual que no, el era, a ver, creo que acá tenemos que hacer otra distinción más. Que en ciertos momentos de la historia los fariseos, los saduceos se mataran, eso no quiere decir que se estén apegando a algún tipo de regla dada por Dios. Porque Dios nunca dijo, bueno, saduceos pueden levantarse contra los fariseos. No, Dios dio una autoridad para el Sanedrín y esta autoridad no podía ser cuestionada por cualquiera. ¿Ves? O sea, era una autoridad delegada por Dios, que después, por causa de que ellos no consideraban una infalibilidad en el Sanedrín, por lo tanto se animaban a cuestionarlo y esto llevó a guerras, eso es otra discusión, ¿no?
Claro, y es que, pero digo yo, la cosmovisión protestante va a ser más cercana a la noción judía del primer siglo, porque, a ver, no eran discusiones pequeñas. El mismo Pablo utilizó de esta, digamos, artimaña, entre comillas, para poner a pelear a saduceos y fariseos dentro del Gran Sanedrín, el tema de la resurrección. Y bueno, la resurrección es un tema súper importante, al menos para el cristiano contemporáneo. ¿A qué voy con todo eso? De que si somos al menos un poquitico observadores, te vas a dar cuenta de que aunque exista una vinculación legal, aunque exista una vinculación magisterial, no significa por ello de que debe existir uniformidad doctrinal, que es más o menos la cosmovisión protestante. Aunque no existan uniformidades doctrinales, al menos sí creemos de que puede existir un magisterio que sea vinculante o al menos, digamos, regule a las diferentes comunidades. También hay que saber de que los esenios tenían un magisterio, digamos, diferente y no se vinculaban ni a la liturgia ni a las eh, decisiones del magisterio judío, Claro, digamos. pero también eran considerados como una especie de herejes, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. A lo que voy yo es que eh, esa pluralidad en la fe judía, eh, Pero, brother, yo no sé hasta dónde podés comparar una pluralidad que estaba basada en la discordia, en la muerte y en la guerra con el protestantismo. O sea, no, si vos querés hacer una singularidad o algo así, o un paralelismo, ¿verdad?, entre las disensiones que tenían los judíos con el protestantismo, no sé hasta dónde está bien eso, brother. claro, mira, es que realmente el tema de discusión es el alcance soteriológico que tienen las diferentes cosmovisiones. Por eso te preguntaba a ti y a los católicos que están allí tras la pantalla. ¿Dios pudo salvar a judíos previo al cristianismo, a pesar de existir esta pluralidad doctrinal, a pesar de existir estas discrepancias autoritativas o todas estas Bueno, diferentes posturas? La claro que respuesta es Dios sí. pudo, brother, claro que pudo. Ahora, vos sabés que, siendo honesto, creo que sí representa. O lo que estamos viendo ahora entre Edgar Pacheco y Eduardo Gutiérrez, creo que sí. El problema de saduceos, fariseos, esenios, creo que representa un poco la problemática del protestantismo. Ojo, dentro de la Iglesia Católica también tenemos nuestras divisiones que no son nada pequeñas tampoco, ¿no? Ojo, ¿eh? Mirá que no lo digo para tirarle piedra al protestantismo, pero bueno, la Claro, división siempre va a existir, siempre existió y ya. siempre. Sí, claro, por supuesto, las diferentes posturas, ideologías, posturas doctrinales, teológicas, van a estar presentes a lo largo de la historia y por eso creo yo de que realmente Cristo, al menos en palabras de la mujer samaritana, Cristo representa la solución de eso, porque la mujer samaritana le decía a Jesús, parte de la escatología de judíos y de samaritanos, esta mujer le dice, cuando el Mesías venga, Él nos revelará o nos enseñará todas las cosas. Y realmente creo que esa es nuestra esperanza como pueblo de Dios o como cristianos, de que cuando Cristo vuelva realmente tendremos lo que el católico llama la visión beatífica, o una visión más amplia de lo que serían las verdades de fe. Yo hablaba con Hugo y le decía de que tenemos la eternidad para que Dios nos explique y nos Sí, corrija sí, tantos errores doctrinales. obviamente, brother. Vos sabés que a mí me encanta hablar contigo porque vos sos una persona muy objetiva. A pesar de que podamos tener diferencia, me gusta tu coherencia, tu madurez como para tratar estos temas, porque vos no lo tratás del fanatismo. Vos no sos un sesgado que querés defender al protestantismo, así como, bueno, estoy dispuesto a decir cualquier tontería simplemente para zafar. Y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque podemos tener este tipo de discusiones. Vos sabés que a mí lo que sí te puedo decir, que reconociendo las divisiones internas de la Iglesia Católica y viendo las divisiones del protestantismo, lo único que yo te podría decir es que la diferencia es que para mí el protestantismo es como que busca un marco, así como legal, para justificar estas divisiones. ¿Por qué? Porque es como que el protestantismo dice, bueno, está bien, tenemos divisiones sobre las doctrinas, cada uno diseña su propia confesión. Nosotros los católicos no diseñamos distintas confesiones para las distintas posturas. Entonces la Iglesia Católica tiene una sola confesión, hay divisiones internas, pero nosotros podemos decir, bueno, este se apega y este no se apega. ¿Por qué? Porque tenemos una sola confesión. Y en el protestantismo es como que se forma o sea, se da como se busca como legitimar
o no sé cómo llamarle, ¿no? Esto de poder eh, justificar las divisiones, ¿no? Sí, sí, Luis, y realmente te entiendo. Pero para serte honesto, aunque uno trata de tocar estos temas con pinzas y todo, es complejo terminar de, digamos, justificar esta realidad que se maneja en el protestantismo. ¿Por qué? Porque, a ver, esto no lo digo yo, creo que lo dice uno de los teólogos más significativos del siglo pasado, Karl Barth, que decía de que las divisiones en la iglesia son un escándalo. O sea, seamos realistas. El cristianismo debería ser una unidad, por supuesto, estamos de acuerdo en eso, pero hay muchas cosas que impiden esa realidad y ese deseo de unidad dentro del cristianismo, por supuesto. Vamos a subir. ¿Vos tenés más tiempo? ¿Tenés 10 minutos más? Dale, dale, sí, sí, hay Voy a tiempo. poner el link para que suba un hermano aquí. Subí, querido hermano ladrón en la cruz. Vamos a dialogar acá. Ahora esto se va a aprender porque, bueno, yo creo que hay diferentes cosmovisiones y a veces chocamos. Pero vos sabés que a mí me parece muy coherente lo que vos, tu forma de poner tu fe. Creo que sos honesto delante de la realidad del protestantismo. Mira, yo poniéndome del lado protestante, te podría decir esto, mira, si yo fuera protestante te diría, mira, me parece que el católico a veces es un poco injusto, porque el católico compara, vamos a llamarle denominación, su denominación, que es única, con distintas denominaciones dentro del protestantismo. Y así, obvio que va a haber diferencias, porque vos no podés comparar una iglesia que es una con diferentes iglesias dentro del protestantismo. La pregunta es, ¿el católico podría reconocer que cada denominación es independiente como la iglesia católica lo es? Por ejemplo, el Buena pregunta. bautista, el presbiteriano, el metodista, el luterano. ¿Ves? Entonces, por ese lado, yo te podría decir eso, como, a ver, si yo me pongo en los zapatos de un protestante, ¿no? Sí, sí, claro, no, y te entiendo perfectamente. Y a veces es lo que uno critica como protestante, de que el católico tiende a ponerse en un lugar, digamos que desde la cima de la montaña y comienza a mirar hacia abajo a las diferentes denominaciones protestantes. Y entonces dice, mire, estoy acá y puedo comenzar a comparar. Ustedes están separados en cuestiones doctrinales y lo demás, pero el protestante le va a decir al católico, no, mira, realmente bájate acá, tienes que estar aquí en medio en el barrio y tú solamente eres uno más, una visión más, una comprensión más de la fe cristiana. Entonces es más o menos lo que uno trata a veces de poner en ese lugar al católico, porque, bueno, sí, es muy fácil pararte arriba y decir, mira, yo soy la iglesia verdadera y ustedes simplemente son un montón de herejes que se contradicen y lo Claro, yo demás, pero bueno. entiendo. Por eso a veces se vuelve un tanto difícil el diálogo, ¿no? Porque claro, venimos con chicanas, venimos un poco fuerte, pero hay que reconocer que a veces el protestante también se la busca, ¿no? Porque, por ejemplo, a ver, no es Hace lo parte, mismo sí. hablar contigo que hablar con el hermano Basilio, que ahora va a subir y dice, el hermano Osorio ya me pacateó en el directo. ¿Cómo es eso que pacateaste al hermano Basilio en el directo de Arisa? Pero no, no es tanto pacatear. A ver, yo traté de colocarme en ambos bandos. Traté de ponerme en los zapatos del hermano Basilio y decir, ok, de pronto le está estirando la definición de infalibilidad, porque eh, hay que reconocerlo, el término infalibilidad es un término muy ambiguo cuando discutimos esos temas de sola escritura, del magisterio y lo demás. Y como le decía el mismo Hugo Ariza, citando a Bernard Sesbowe, que me pareció un teólogo bastante significativo católico que habla sobre la infalibilidad de la iglesia, el término infalibilidad es un término nuevo. El primer milenio del cristianismo jamás utilizó el término infalibilidad para referirse ni a la iglesia, ni al papa, ni a la escritura. El término infalibilidad es un término novedoso y dependiendo de cómo lo definamos, va a tener mayores o menores dificultades para que la contraparte, digamos, se siente identificada o al menos acepte la terminología. Pero, a ver, realmente yo le decía a Hugo de que utilizar el término infalibilidad para algunos momentos termina siendo un poco contraproducente porque, a ver, si hablamos de infalibilidad en términos de inerrancia, yo no puedo decir de que soy infalible al responder 10 preguntas y una pregunta equivocada. O soy infalible al responder todas o no soy infalible. O sea, no existe un punto intermedio. Soy infalible en X puntos y en Y puntos no, realmente no. Es como decirte que el profeta es infalible mientras habla inspirado por Dios y en otros momentos no. O sea,
O el profeta es infalible siempre o no lo es. Al menos uno esperaría que esa fuera como una definición a la que estuvieran las dos partes de acuerdo, pero el católico y a veces el protestante no va a estar de acuerdo en eso. Claro, claro, porque no sé, claro, vos tenés un entendimiento de infalibilidad un tanto particular. De hecho, esto va a depender de cómo se toque desde la filosofía incluso, ¿no? Porque la infalibilidad no siempre se tiene que asociar a la ontología del ser, ¿no? O sea, un ser no tiene que ser por esencia infalible para que tenga infalibilidad en algo. Por ejemplo, la palabra infalible se usa incluso en ámbitos académicos para decir, por ejemplo, este médico es infalible a la hora de hacer operaciones, de hacer cirugías o llevar adelante su profesión, porque es bueno, porque no se equivoca. Pero eso no quiere decir que sea infalible para las matemáticas o infalible para la cocina, ¿no? Entonces, claro, todo depende de cómo vos entiendas o cómo vos utilices ese concepto de infalibilidad. Sí, no, y realmente creo que utilizar el término infalibilidad para seres humanos es inapropiado. Tú me dirás, claro, pero tenemos a los apóstoles y a los profetas que hablaron inspirados y de allí desprende lo que tenemos la escritura. A ver, en ese sentido, creo que estaríamos de acuerdo en decir de que la infalibilidad se reconoce en la fuente, en el compendio de momentos de hablar inspirado. A ver, tú tienes a un profeta que a veces habla inspirado y a veces no habla inspirado, ¿cierto? Si tú coges o tomas un libro y comienzas a registrar los momentos en que el profeta habló de forma inspirada, tú puedes afirmar de que ese compendio es infalible. ¿Por qué? Porque todo lo que está allí escrito, dado de que es inspirado, es verdadero. Lo mismo pasa con las declaraciones del Papa. No es que el Papa siempre hable de forma infalible. Los momentos en que el Papa habla ex cátedra o de forma vinculante para toda la iglesia, ese compendio, esa suma de todas esas declaraciones es realmente la infalible. No es que el Papa sea infalible per se, sino que esos momentos especiales registrados o haciendo un conjunto de esas declaraciones podríamos llamarlas infalibles. Lo mismo pasa con la escritura. Entonces, ¿a qué voy con todo eso? De que creo que a veces el católico de forma digamos, conveniente, va a afirmar cuestiones con relación a esa capacidad del sumo pontífice, que creo yo que nunca ha existido en el pasado. Por ello te digo yo que siempre termina siendo una innovación. Sí, Jamás, entiendo, brother. Ahora, lo que pasa es que acá entramos, es una discusión interesante, ¿no? Porque, a ver, también nosotros podríamos decir que el ser humano no tiene poder para sanar enfermos y para hacer milagros. Pero la propia Biblia habla de que personas poseen el poder de Dios. Entonces, claro, acá esto es como, a ver, nosotros los católicos sabemos que cuando decimos el Papa es infalible, sabemos que estamos diciendo que esa infalibilidad que tiene el Papa es en Dios, no en su ser, sino en Dios. ¿Entendés? Le corresponde a Dios, pero Dios se manifiesta en él. Así como yo puedo decir, mira, en aquel santo tiene poder de Dios. Eso quiere decir que es un ser divino o que el poder de Dios está ontológicamente en su esencia, no, sino que Dios le deja participar de su poder. Dios le deja al Papa participar de su infalibilidad. Entonces es un tema semántico que para vos de repente te puede causar ciertos problemas, para nuestro entendimiento católico no, porque para nosotros ya es evidente de que cuando nosotros decimos que el Papa es infalible o que el magisterio es infalible, hablamos de participación. Es Dios dejando participar a estas personas de su propio poder y de su propia infalibilidad. claro, te entiendo. A ver, dime si digo una verdad al afirmar lo siguiente. El Papa es infalible. ¿Es verdad en todo momento? No, 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 no. No. Entonces, lo correcto sería decir, el Papa es infalible en algunos momentos puntuales. De hecho, sí, la forma correcta es decir que el Papa es infalible cuando habla es cátedra. Punto. Exactamente, perfecto, exactamente. Lo mismo diría el protestante en cuanto al tema de la inspiración. A ver, cuando yo hablo de infalibilidad, al menos trato de mostrarlo de esta manera. No es que el Papa sea infalible. Sus declaraciones son infalibles cuando se cumplen ciertos criterios.
Lo mismo pasa con el tema del profeta y el apóstol. No es que el apóstol sea infalible, ni que el profeta sea infalible. Sus enseñanzas, sus escritos, Tienen a la carácter, tienen carácter de exactamente. infalibilidad, cumpliendo cierto criterio. Bueno, estamos diciendo exactamente lo mismo. Claro. De Entonces, mira, repente, acá voy. Mira la gran dale. diferencia, porque este es el punto. Analiza el pasado cuando digamos, se da la voz del profeta o se da la voz del apóstol. Los momentos en que se reconoce esta infalibilidad o este carácter infalible en sus enseñanzas, digamos que no están marcados ni determinados por nada ni por nadie. A ver, Isaías no hacía parte del Gran Sanedrín, Moisés no hacía parte de ninguna autoridad, Malaquías, todos estos profetas no estaban vinculados de forma directa con el magisterio judío. Fueron personas random, o sea, aleatorias que en algún momento Dios escogió para revelar su palabra. Y lo que hacía el pueblo judío, al igual que hace la iglesia, es distinguir, reconocer, discernir, porque es uno de los llamados de la iglesia. Acá viene, digamos, la objeción del protestante, porque el católico se adjudica esa idea de que el Papa y solo el Papa, cuando cumple ciertos criterios, es infalible. Si ni siquiera los apóstoles mismos podían decir o decidir cuándo eran infalibles o cuándo no. Realmente era la iglesia la que terminaba reconociendo, mira, aquí tenemos esos escritos y consideramos que porque cumple sus criterios es infalible, es palabra de Dios. Pero es que, Claro, para. El tema es que tu punto es buena, tu objeción es buena, pero lo que pasa es que el católico, el Papa, no es infalible cuando él dice, bueno, aquí miren que hablé infalible. El que determina que el Papa fue infalible es el magisterio, porque justamente se tienen que dar ciertas circunstancias, tiene que cumplir con ciertos requisitos. Entonces no es como, yo soy Papa y yo ahora estoy hablando infaliblemente. De hecho, ningún Papa dijo, yo acá estoy hablando infaliblemente. Ningún Papa se autoadjudicó ser infalible en un momento X. La Iglesia, pero el magisterio reconoce que el Papa habló infaliblemente porque habló justamente cumpliendo todos los requisitos para que el magisterio reconozca infalibilidad en ese momento. claro, pero ¿quién reconoció infaliblemente ese carácter de esas declaraciones del Papa anterior o de ese mismo Papa? El Tiene que ser el mismo magisterio. Papa. No, el Claro, en magisterio, cabeza del brother. Papa. Pero ¿quién es la cabeza del magisterio? El Papa es la cabeza de la Iglesia. Pero el No Papa puede no existir. trabaja solo, brother. Sí, claro, perfecto, ¿no? Y te entiendo. Pero la voz final y la voz autoritativa que determina si algo es o no es vinculante es el Papa. En última instancia, siempre el Papa va a ser quien Claro, determina claro, eso. claro. El Papa es como el que dice, bueno, ok, estoy de acuerdo con lo que la Iglesia dice, ok, doy mi sentencia. Baja el martillo, ¿no? Y da el finish de la discusión y punto. Claro, y es que por eso el protestante siempre va a criticar esa idea y esa noción del católico, porque si tú analizas, vas a ver, mira Lucas, Lucas ni siquiera un apóstol, Pablo era un aparecido, y realmente, ¿qué hace la iglesia? Discernir sus escritos, discernir el evangelio de Lucas, discernir hechos y decir, uy, aquí reconocemos palabra de Dios. Y así lo mismo pasó con los profetas. Claro, pero eso es lo que hace la Iglesia Católica, brother. Hace todo un trabajo hermenéutico. Si vos lees el catecismo, justamente, vos vas a ver que la Iglesia Católica propone siempre que el magisterio tiene que analizar las escrituras, la tradición, la voz del Papa, para hacer su quehacer teológico y determinar las grandes verdades. Nosotros creemos que la Iglesia, después que examina todo, lo analiza todo, esa conclusión, si es vinculante, es infalible porque creemos que el Espíritu Santo asiste a la iglesia. Ahora, te puedo poner un ejemplo bíblico en el caso de Pedro. Cuando Pedro se levanta en Hechos, creo que es 15, capítulo, 15. capítulo, sí, el capítulo 15, no, en el capítulo 2 de Hechos, cuando Pablo, creo que 2 o 1, cuando Pablo elige un sucesor para Judas. Pedro. Pedro, exactamente, Pedro. Cuando Pedro elige un sucesor para Judas, él se levanta, no le consulta a nadie, incluso le da una interpretación a un versículo bíblico que vos decís, ¿cómo hizo Pedro para aplicar esto con ese verso de los Salmos? Bueno, no lo sé. Así lo interpretó y así se lo propuso y no consultó a nadie. Y Pedro dijo, dice el Salmo
que su casa sea desolada, que no sé qué, no sé cuánto. Aquí está hablando de Judas. Y que otro tome su lugar. Bueno, aquí está hablando de Judas. Vos lees el Salmo y David está hablando de su propia experiencia, de su propia vida. No tiene nada que ver con Judas el Salmo. Pero ese versículo, sí, podríamos decir que de forma figurada podría estar apuntando. Bueno, de hecho, apunta a Judas porque Pedro lo dijo. Yo te podría decir que ese salmo apunta a Judas porque Pedro lo dijo. Pero si yo hiciera un ejercicio hermenéutico, yo te diría, ¿y cómo Pedro supo que ese versículo está hablando específicamente de Judas? ¿Ves? Entonces, la cuestión es que Pedro propuso buscar a un sucesor para Judas, interpretó un versículo de una forma que hoy, si yo aplico esa hermenéutica en ese salmo, no vería lo que vio Pedro, y lo hizo de una forma muy autoritativa, punto, nadie lo cuestionó. ¿No te parece a vos esto que apunta un poco a la idea de la Iglesia Católica, de la autoridad del pastor de la Iglesia? Bueno, realmente creo que antes apoya la cosmovisión protestante, porque Pedro está justificando su decisión en un texto bíblico. Pero es que, a ver, vuelvo una vez más. La Iglesia Católica justifica todo a través de las Escrituras. Si vos pensás que nosotros los católicos no justificamos las cosas por medio de las Escrituras, estás equivocado. A ver, ¿cómo justificarías el canon a través de las Escrituras? Por medio de la autoridad de la Iglesia. Si yo encuentro en Cristo que Cristo le delega a la Iglesia, a los apóstoles, una autoridad, por ende, yo, siguiendo eso, puedo concederle a la Iglesia que sigue teniendo esa autoridad. ¿Ves? Ok, entonces vamos a seguir tu línea de pensamiento. Si hoy el Papa se levantara y dijera de que el homosexualismo es moralmente bueno, es objetivamente bueno, ¿podría ser válido tu argumento de que, ok, aunque la Biblia diga de que el homosexualismo es objetivamente malo, dado de que yo en la Biblia veo que el magisterio goza de esa autoridad, yo puedo afirmar de que lo que hoy determinó el Papa es palabra de Dios? ¿Estarías de acuerdo con esa línea de pensamiento? No, obviamente que no. Porque es como que yo te claro, porque vos me estás poniendo un caso hipotético que yo como católico te puedo decir, eso nunca va a pasar. Es como que yo te dijera a vos, bueno, el protestantismo. Vamos a suponer que todas las iglesias protestantes mañana dijeran, vamos a aceptar el homosexualismo como verdad infalible, por lo tanto, el protestantismo dejaría de ser una buena opción. ¿Ves? No puede existir eso porque el protestantismo nunca puede proponer algo infalible. ¿Ves? Exactamente. ¿Ves? Ahí está el problema. Yo no te puedo proponer algo a vos que hipotéticamente contradice lo que yo mismo creo. O sea, lo que vos crees. Porque sí, claro, rompe la lógica. O sea, la iglesia católica tiene una cierta lógica. La lógica de la Iglesia Católica es que el magisterio es infalible en cuanto a su dogmática, pero nunca va a contradecir directamente a las Escrituras. Ok, te voy a proponer otro ejemplo entonces. Vamos a suponer de que el Papa dice y declara de que los extraterrestres también están o hacen parte del plan de salvación divino. A ver, eso no estaría en contradicción. Pero brother, está bueno el ejemplo, pero primero tendría que, yo para darte una respuesta a esto, tendría que primero investigar un montón de cosas. O sea, de verdad, primero tendría que ver si creo que existe la posibilidad de que existan seres en el espacio, ¿no? Claro, es que mi punto es el siguiente. Realmente lo que trato de mostrar es que es un poco contradictorio que me presentes de que la doctrina del canon bíblico se justifica no desde la Biblia, sino desde la autoridad que la Biblia le otorga desde tu perspectiva a la Iglesia. Si yo siguiera esa línea de pensamiento, podría justificar una cantidad de diferentes hipotéticas doctrinas que presente el Papa en adelante. Ejemplo, el tema de los extraterrestres. Claro, pero a ver, yo te entiendo, pero vos date cuenta que esto mismo le podrían haber dicho los judíos a los apóstoles. Los judíos le podrían haber dicho, a ver, ustedes dicen ser los apóstoles de Cristo y por eso tienen autoridad para enseñar infaliblemente. O sea que si mañana ustedes, los apóstoles de Cristo, me dicen que yo tengo que quitarme la sangre para hacer morcilla, simplemente porque ustedes son apóstoles, yo tengo que hacerlo. ¿Ves? Ustedes podrían justificar cualquier cosa apelando a la autoridad que supuestamente Cristo le delegó. Bueno, hipotéticamente yo te puedo presentar un montón de objeciones. De hecho, así también muchos ateos dicen, pero ustedes, a ver, le creen a los apóstoles que fueron infalibles. Pero, ¿y si los apóstoles se inventaron todo?
¿Qué garantía tenemos nosotros de que eso es verdad? Y no es una invención de los apóstoles. Claro, mira, bueno, ¿a qué voy con todo esto? Primero, el tema del ejemplo que me propones de que los apóstoles, siendo infalibles, puedan enseñar algo erróneo. Y es más, yo creo que existe esa posibilidad. Por eso es que defiendo solo la escritura, de que el apóstol puede errar. Como dice Pablo en Gálatas, si aún nosotros o un ángel del cielo os enseñara otro evangelio, el tal sea anatema. Pero a ver. Si existe esa posibilidad, ¿cómo sabéis que el apóstol no erró al escribir? Mira, es que realmente el cristianismo se justifica desde la resurrección de Cristo. Y es más, si tú analizas, existen argumentos a favor de la resurrección sin creer ni siquiera en la escritura como un texto inspirado, solamente tomándolo como un texto netamente histórico. Entonces, realmente todo se construye desde la resurrección de Cristo como una verdad histórica contundente. Si Cristo resucitó, ergo se justifican sus palabras que están contenidas o digamos impresas en los Pero evangelios. ¿cómo sabés que esas palabras salieron de Cristo? Si Cristo no dejó ningún libro. ¿A qué te refieres? Con que Claro, las claro, palabras porque los apóstoles transmiten la palabra de Cristo. Los evangelios son escritos que hablan sobre Cristo, pero de testigos, ¿verdad? Incluso algunos que están medio lejos, como Lucas, por ejemplo. Ahora, ¿cómo sabes que ellos te transmiten fielmente lo que dijo Cristo si vos no tenés un libro propiamente de Cristo? Bueno, y es que es más, aunque tuviera el mismo libro de Cristo, podría tener yo objeciones para decir, mira, en la Siempre hay transmisión, objeciones, brother. claro, por eso te digo yo, el cristianismo se sostiene no sobre la palabra misma de los apóstoles. Y es más, esto se lo escuché alguna vez a un teólogo, creo que, no sé si fue a William Lane Craig, que si hipotéticamente, ojo, no estoy diciendo que eso sea una posibilidad ni que lo crea como una posibilidad, pero si hipotéticamente descubriéramos de que la Biblia no es infalible ni es inerrante, eso ni siquiera socavaría el cristianismo, porque el cristianismo se sostiene sobre la resurrección de Cristo. Le desgajaríamos una rama muy grande del cristianismo, por supuesto, pero todo el cristianismo se sostiene sobre la resurrección de Cristo. Si Cristo resucitó, o sea, nuestra fe tiene una razón de ser y tiene una justificación. A ver, ¿qué diría yo? Si tú analizas... Claro, pero es problemático. Sí, Igual claro, llega a ser problemático, porque, por ejemplo, vos me decís, vamos a suponer, yo justifico la resurrección de Cristo, aunque todos los evangelios sean una farsa al final. Ok, yo te entiendo que como hecho histórico, la resurrección de Cristo va a ser una verdad, ok, porque la puedo justificar, etc. Pero el tema es, por ejemplo, lo que se predica a partir de la resurrección, porque lo que se predica a partir de la resurrección ya no es propiamente de la resurrección, sino de las palabras que dijo aquel que resucitó. Por ejemplo, que así como Cristo resucitó, también vamos a resucitar nosotros. Bueno, el hecho de que Cristo haya resucitado no necesariamente hacen que sea verdad que nosotros vamos a resucitar como Cristo resucitó. ¿Ves? Entonces, vos le estás dando a las palabras de los apóstoles una certeza que es pura fe, brother, porque de alguna forma, bueno, ¿cómo sabés que realmente esas palabras salieron de Cristo? no, mira, yo pero te lo mencionaba, si tú tomas los textos bíblicos como textos históricos, tú puedes partir de allí y al menos hacer algunas inferencias. O sea, no tienes la necesidad obligatoria de tomar los textos como textos inspirados. Claro, O sea, si claro. estoy haciendo un ejercicio netamente histórico, estos textos al menos pretenden, a ver, te diría lo que diría William Lane Craig, una de las evidencias de la ¿cuál es el término que utiliza? Veracidad de un hecho histórico real es la pluralidad de fuentes que convergen en un mismo punto. Porque sé que la tumba vacía es un hecho real, es un hecho fáctico que se dio en algún momento porque tenemos diferentes fuentes que apuntan a ello. Por eso es que tenemos 4 evangelios. O sea, creo que el Espíritu Santo no se le fue o no se le salió esta idea de la manga porque sí. Él propuso 4 fuentes independientes porque partiendo de estas 4 fuentes independientes en un término o en un orden histórico, yo puedo inferir de todas ellas algunos eventos como reales. Si tengo a Lucas diciendo de que Jesús dijo A y tengo por acá a Marcos diciendo de que Jesús dijo A, ergo se sigue de que es altamente plausible de que sea las palabras verídicas de Jesús. Se te apagó el televisor, brother. No Ya, estás recibiendo señal. ¿Viste? Así en los televisores de antes, cuando se quedaba sin señal, brother.
¿Te Es una acordás? cámara, es una cámara, sí, Sí, es, sí. Entiendo, es una cámara de posta. Vos tenés buen micrófono, buena cámara. Estás cheto, brother. Pero no tenés canal de YouTube. no tengo canal de Eso es YouTube. raro. Tenés buen micrófono, buena cámara y no tenés canal de YouTube, brother. Es que me dedico a otro tipo de cosas parecidas a ver, yo soy creador de contenido. A ver, trabajo en el tema audiovisual, entonces tengo diferentes cámaras, diferentes micrófonos, hago Ah, música. pero no para YouTube. Sí, también para YouTube, para canales, para otros proyectos de otras personas de otros canales. Ah, entiendo. Ah, pero tenés que pasarme el contacto, brother, entonces. Tal vez en algún momento necesite trabajo. Para Ah, algún trabajo tuyo para el canal o no sé. Alguna sí, claro, por edición. supuesto. Sí, también hago cosas por el Brother, estilo tengo que ir así. cerrando, mira, porque ya es la hora de la comida aquí y me van a matar. Pero no subió nunca el hermano, no sé qué le pasó. Me parece que lo refutaste muy feo, brother. No quiso subir. Me dijo que vos lo refutaste no sé dónde. Y bueno, cosas que pasan. Muy contento con tu participación. Siempre un gusto hablar contigo. Creo que sos una persona que nos lleva a nosotros, a los católicos, al aprieto. Pero bueno, justamente es bueno esto, ¿no? Poder dialogar y conversar sin tener que ofendernos mutuamente y ofender nuestra fe. Aunque los No, protestantes son herejes, hijos del día. No, eso no. Brother, no. El gusto es mío, Luis. Te agradezco mucho. Bendiciones para todos. Gracias por el espacio. Y bueno, y vamos a eh, hacer eso de los judíos, ¿eh? Yo voy a invitar un par de rabinos para dialogar acá, creo que va a estar interesante. Y ponerle correcto. batería a esa cosa, vos. Sí, es un tema de baterías. Perdóname. No, no pasa Bendiciones nada. para todos. Saludos. Bueno, miren, justito, la cámara le estaba avisando al amigo que yo tengo que ir a comer. Qué interesante, ¿no? La cámara le estaba diciendo, dale, ya fue, hermano. Dejémonos de hipótesis. Hermano, es que con las hipótesis podemos cuestionarlo todo, ¿no? Pero acá nosotros tenemos un problema que no es un tema de hipótesis. Acá el problema es de lo que dijo o lo que no dijo Cristo. Lo que enseñaron o lo que no enseñaron los apóstoles. Está bien, yo también me puse a hacer hipótesis con el hermano para seguir un poco para mostrarle que siguiendo hipótesis yo puedo poner en tela de jaque todo. Pero el tema es que nosotros los católicos, los cristianos, partimos de cosas que ya asumimos por fe. Si asumimos por fe que la Biblia es palabra de Dios, que los apóstoles no se equivocaron, por lo tanto nuestro quehacer teológico tiene que partir de aquellas cosas que nosotros ya asumimos como verdadera, como las enseñanzas apostólicas. Si yo justifico por medio de las enseñanzas apostólicas que hay una autoridad que Cristo delegó y se encuentra en la iglesia, por ende, yo como católico justifico someterme a la autoridad de la iglesia, porque yo asumo que la Biblia es palabra de Dios, asumo que Cristo enseñó y que los apóstoles transmitieron oralmente y por medio de escritura la palabra de Dios. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que hacer todo nuestro quehacer teológico y bueno, las suposiciones no sé qué pueden aportar si nosotros empezamos a suponer, ¿no? Porque yo podría decir, ¿y qué pasa si Moisés nunca existió? ¿Y qué pasa si los apóstoles nos quisieron engañar? ¿Y qué pasa si Cristo no resucitó y realmente se desaparecieron el cuerpo? ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa? Pero no, hermanos, yo soy católico, yo asumo que Cristo resucitó, que los apóstoles fueron inspirados y que transmitieron la palabra de Dios. Y chao. Bueno, señores, se me enfría la comida. Vamos arriba. Bendiciones para todos. Pórtense bien. Feliz domingo. Domingo de... ¿Cómo es? Es el primer domingo de... Hermanos, se me van las palabras de la cabeza. Impresionante, ¿no? Adviento. Exactamente, el primer domingo de Adviento, ¿eh? Bueno, señores, se nos vienen todas las fechas lindas y hermosas de nuestra fe católica. Vamos arriba, señores, Dios me los bendiga, pórtense bien.
La fe y la